Un saludo a todos y, y muchas gracias por acompañarme de nuevo en esta ocasión. El tema que traigo a colación hoy es el tema de los viajes a Cuba. Pero dentro de ese ámbito de los viajes a Cuba, la aduana. Esa temible aduana que todos sin excepción de ninguno, tememos. Y más nosotros los cubanos, que cuando vamos de visita a Cuba, se nos hace un poco incómodo y aparte de incómodo, se nos hace un poco costoso. Bueno, yo he tenido y siempre he sido del criterio de que esto no es solamente un problema de Cuba, es un problema de todos los países. Como ya les expliqué, yo recientemente viajé a Cuba. Yo no vivo en la ciudad en el estado de la Florida, vivo acá en el estado de California y en una ciudad, San José. Es la quinta ciudad más poblada de los Estados Unidos. Repito, poblada, no como urbe, sino mucha población. Cuando viajé a Cuba, para mi sorpresa, tuve que llevar un buen fondo económico, porque nunca pensé, sinceramente así le digo, que ya desde aquí, desde el suelo norteamericano, las aduanas me iban a pasar, como decimos vulgarmente, la cuenta. Salí de aquí de la ciudad de San José con un vuelo directo a Miami y para mi sorpresa, volé por American Airlines. El primer equipaje, la compañía te lo cobra $25, el segundo equipaje te lo cobra 35 y un tercero te lo cobra en $100. Yo llevé cerca de 12 valijas y el costo a pagar fueron unos 540 y tantos de dólares solamente aquí en el aeropuerto de San José vía Miami. Ahora, una vez estando vía Miami, en la aduana, en el aeropuerto internacional de Miami, volando hacia Cuba, allí en ese aeropuerto me cobraron una tarifa de unos 540 y pico de dólares también. Incluso un dato curioso, cuando vamos a llevar y vamos a pesar las valijas, un representante de la aerolínea nos pidió a mí, a mi esposa y a mis hijos el peso corporal de cada uno. Yo me quedé un poco como sorprendido, porque imagínense, no sabía que ahora te estaban pesando también, no solamente las valijas en Miami, te están pesando tu mismo peso corporal. Yo le pregunté a qué se debía esta situación y esa persona me dijo que eso eran puros procedimientos de las aerolíneas, cuando no es totalmente eso. Recordemos que los vuelos que salían de Miami iban sobrecargados y una investigación federal impuso grandes multas a estas compañías que vuelan vuelos charter, porque no son compañías, son compañías comerciales, pero que tienen un contrato y vuelan charter a Cuba. Una vez que llegué a Cuba, la situación se comportó de la misma manera. Fueron unos $600 y pensé, por esta gran propaganda y por esta gran cosa que dice que si en Cuba, que en los aeropuertos te exprimen como un limón, yo creo que no, yo creo que fue la misma cantidad paralelamente con la ciudad de San José, la ciudad de Miami y la ciudad de La Habana. Es decir, los precios oscilaban, podría ser un poquito más de $100 en Cuba. Principalmente este tipo de políticas que se implantan en Cuba con respecto a las tarifas aduanales tiene una raíz, tiene un fondo. Muchos cubanos han optado como esto, como un negocio, viajar a Cuba continuamente. Viajan continuamente para hacer sus propios negocios, es decir, llevan ropa, llevan electrodomésticos y allí hacen un pequeño negocio, un mercado negro, y dentro de ese mercado negro eso le reporta ganancias que inclusive estas ganancias
hacen su vida dentro de los Estados Unidos, estas personas de origen cubano. Es decir, que usted llega al aeropuerto, usted se percata de que todos los maletines de las personas que vuelan en el avión están como lacrados, están con un nylon, y muchos tienen ya la dirección, los nombres a dónde ir. Estas son las llamadas mulas, que el propio gobierno cubano sabe que existe, pero no le puede poner un freno. ¿Por qué no le puede poner un freno? Porque hay convenciones y regulaciones dentro de la aduana que limitan, es decir, que no pueden pegar penalidades porque una persona entre no sé cuántas veces más al país. Esta situación de la aduana en Cuba es coyuntural y circunstancial. Puede que a personas le haya ocurrido algún problema dentro de la aduana, pero que la mayoría no es el mismo patrón, no es la misma regla. Es decir, que si hay ese flujo de cubanos y optan por estos tipos de negocios, que son negocios, incluso no se paga patente, porque si el gobierno cubano pudiera ahora empezar a cobrar a patentes a cada viajero cubano radicado en los Estados Unidos que viajen más de 2 veces a los Estados Unidos, y podrían eliminar este problema. Incluso eso sería muy conveniente también para los cubanos que tienen este tipo de negocio, y que a la larga quien se beneficie también es el pueblo cubano, ya que muchos de estos artículos son de primera necesidad, y también muchos alimentos y muchas medicinas que se transportan también de Miami a Cuba. Hay aeropuertos en Cuba que son muy temibles, como el aeropuerto de Holguín y el aeropuerto de Santiago de Cuba. Yo viajé por el aeropuerto de Ciudad Habana y no tuve ningún tipo de inconveniente. No se me paró, no tuve ningún tipo de molestia por parte de los funcionarios aduanales. A pesar de aquí que en estos canales se dice que yo soy un agente, que yo soy... creo que también soy un chivato, ¿qué más me han dicho? Soy un traidor, es decir, pero más que todo me desmarcan como un agente de la seguridad del Estado. Es una de las estupideces más grandes que... Pero bueno, esto es lógico, toda persona que tenga un pensamiento diferente a esta jungla de geriátricos que viven en Miami, ya automáticamente son catalogados de agentes de la seguridad del Estado. No tuve ningún tipo de problema en mi país con las aduanas ni con el sistema de inmigración. Solamente que tuve algún percance con el pasaporte de mi esposa, ya que era un pasaporte no muy típico y que no se ve mucho en nuestras regiones. Ahora, ¿cómo ocurre el proceso de confiscar productos que entren a Cuba? Es decir, si entras por el aeropuerto, el funcionario de la aduana determina de que tu equipaje está sobrepasado o que lleva 7 o 8 elementos del mismo tipo, pueden ser cualquiera en ser eléctrico, cualquiera en ser manufacturado, y ya ahí este funcionario de aduana toma la decisión de confiscarte parte de tu producto. Escuchen esto, se te confisca parte de tu producto porque este funcionario piensa que usted va a lucrar. A lucrar, por ejemplo, con unas 17 zapatillas o 17 t-shirts, 17 pullover del mismo diseño, de la misma marca y el mismo logo. Y cuando efectivamente lo que se va a lucrar, no se paga un impuesto para que esta persona haga su negocio, como se hace aquí en los Estados Unidos, sin ningún tipo de problema. Esto lamentablemente en Cuba todavía no se ha definido esta situación, y yo creo que sería bueno que las autoridades cubanas emitieran una ley en el que consideraran que toda persona que viaje a Cuba más de 2 veces en un año se le podría otorgar una patente, y esta persona podría entrar a Cuba y así hacer sus negocios, que en un final el gobierno cubano no se va a perjudicar de esto, sino al contrario se va a beneficiar, ya que son productos que la población aclaman y son productos, puede haber alguna pacotilla, pero bueno, generalmente son productos que el gobierno agradece, que el pueblo cubano agradece mucho. Aunque voy a decir que las medicinas y los alimentos
tienen una entrada prioritaria y no son cobrados, y no hay ningún tipo de apartheid por ningún tipo de productos médicos o productos alimenticios que estén dentro de las reglas que se entren a Cuba. Con este video quiero enfatizar que no solamente es un problema de la aduana cubana. Yo aquí no estoy ni por mucho menos defendiendo ninguna postura, ni ninguna parte. Solamente que creo que sí. Por ejemplo, en el vuelo que yo iba, yo creo que más de unas 70, 80 personas iban a cuestiones de negocio. Y me imagino que estas personas vuelen unas 6 o 7 veces a Cuba al año. Igual que cuando vine de regreso, las mismas autoridades norteamericanas, conocedores de esta situación, saben cuáles son los viajeros que en un año o más, porque ahí está el récord, han viajado en diferentes oportunidades a Cuba en menos de un año. Así que hago esta salvedad, no son leyes igual que otras. Son leyes aduanales que no tienen que ver nada, no hay un apartheid. Y en el aeropuerto se habla de que si el aeropuerto que se utiliza para los cubanos solamente es para cubanos americanos, esto es un error. La terminal portuaria, que creo que es la terminal número 2 o 3, ahí no solamente entran vuelos a Cuba, entran vuelos de México, Venezuela, Colombia, y bueno, y el flujo constante que hay de vuelos a La Habana. Por ejemplo, en un día entran 7, 8 vuelos a La Habana procedentes de Miami. Esto sin contar los que entran a Holguín y los que entran a Santiago de Cuba. Es decir que el gobierno no saca mucho provecho de esto. El gobierno saca solamente el provecho que saca cualquier gobierno en el mundo. Pues yo fui testigo de esto. Yo pensé que aquí en este país